Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de Fisicoquímica. Hoy lo que vamos a trabajar es la ley de Ohm y sus componentes. Muy bien, comenzamos. Bien, en cuanto a lo que es una introducción, George Ohm, que era un físico alemán, se encontraba estudiando la resistividad eléctrica de los materiales. Y él encontró una relación matemática entre tres parámetros que ahora vamos a describir. Por un lado tenemos el voltaje o la tensión, que se simboliza con la letra B, la cantidad de carga que circula por un conductor, es decir, la intensidad de corriente que se simboliza con la letra I, y él postuló que la diferencia de potencial, es decir, V, y la intensidad de corriente, que es I, si él las dividía, obtenía una constante a la cual él llamó resistencia y la simbolizó con la letra R, y encontró que solamente dependía del tipo de material y de la geometría de ese cuerpo conductor. Por lo tanto, él encontró que la relación matemática era que V, que es la tensión, es igual a I, la intensidad de corriente, por R, la resistencia. Esto es lo que se conoce como la ley de Ohm. Una forma fácil de obtener cualquiera de los parámetros de la ley de Ohm y despejarlos en forma sencilla es a través de lo que se conoce como pirámide de Ohm, que se construye de la siguiente manera. Se ubica a B arriba, se divide al medio y después se coloca a I a la izquierda y R a la derecha y se vuelve a dividir al medio. Entonces, ¿cómo obtenemos cada uno de los parámetros? Es muy sencillo. Tenemos que tapar el parámetro que nosotros estamos queriendo averiguar. Entonces, en el primer caso, supongamos que queremos averiguar la tensión, que es B, tapamos B y nos queda I, una línea y R. La línea en el medio nos está indicando que hay una multiplicación, por lo tanto nos queda que B es igual a I por R. En el segundo caso, si supongamos que queremos averiguar la intensidad de corriente, tapamos I y nos va a quedar B arriba y R abajo. Como hay una línea media, eso nos está indicando que hay una división. Por lo tanto, I, la intensidad de corriente, es igual a B, que es la tensión, dividido R, que es la resistencia. Y en el último caso, tenemos el caso de la resistencia. Si queremos averiguar R, tapamos R y nos va a quedar B dividido I. Por lo tanto, R es igual a B sobre I. Ahora vamos a describir cada uno de los parámetros. Vamos a comenzar con la tensión o el voltaje, que es B. Entonces, cuando nosotros tenemos una diferencia de potencial eléctrico entre dos electrodos, es decir, entre dos polos, generado por un proceso químico como por ejemplo una pila, esto hace que nosotros necesitemos hacer un determinado trabajo para poder llevar una carga positiva desde el ánodo hasta el cátodo, es decir, desde el polo positivo, que es el ánodo, hasta el cátodo, que es el polo negativo. Entonces se llama tensión a la energía necesaria para poder mover una carga positiva desde un punto de mucho potencial a un punto de menor potencial. Y la unidad que se utiliza es el volt, que se utiliza con la letra B corta. Y un volt es igual a un joule sobre un coulomb. Un joule es una unidad de energía, mientras que coulomb es una unidad de carga. Entonces, siguiendo con el mismo ejemplo de las pilas acumulan cargas positivas en el polo positivo, mientras que tienen cargas negativas en el polo negativo. Por lo tanto, esa distribución lo que genera es que haya cargas positivas, ¿sí?, en el polo positivo que puedan migrar hacia el polo negativo. Entonces, en el proceso, yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Si yo conecto los polos de una pila entre sí mediante un conductor, como por ejemplo un alambre de cobre o un cable, lo que va a ocurrir es que las sustancias contenidas dentro de la pila comienzan a reaccionar, se recombinan y liberan energía. Esa energía es la que se utiliza para poder mover las cargas. Por lo tanto, cuando los polos se conectan a través de un cable, las cargas negativas van a migrar hacia el polo positivo, ¿sí? Por lo tanto, en un circuito, ¿sí?, la energía liberada por una reacción química, como es el caso de una pila, se va a transformar en otra forma de energía, como puede ser energía térmica, energía lumínica o energía sonora. Ahora, vamos con el segundo parámetro, el parámetro de la corriente eléctrica, que se simboliza con la letra I. Podemos distinguir dos tipos de materiales. Por un lado tenemos materiales conductores y tenemos materiales aislantes. Los conductores tienen cargas que pueden moverse bajo la influencia de un campo eléctrico, mientras que en el caso de los materiales aislantes tienen una estructura en la cual impide el movimiento de las cargas que contienen porque tienen sus electrones en posiciones fijas.
Por lo tanto, el movimiento de las cargas eléctricas es lo que se conoce como corriente eléctrica y se aprovecha haciendo circular esta corriente por caminos cerrados que se conocen con el nombre de circuitos. Y un circuito consta de tres parámetros que son, por un lado, una fuente de energía, como puede ser una pila, cables conductores por los cuales pueda circular la corriente y distintos componentes que transformen dicha energía eléctrica en otra forma de energía, como por ejemplo lámparas, parlantes, motores, que se conocen con el nombre de resistencias. Y por último, el último parámetro es la resistencia eléctrica, que se simboliza con la letra R, en la cual todos los conductores eléctricos van a ofrecer una cierta resistencia al paso de la corriente eléctrica en mayor o menor medida. Todos ofrecen una resistencia. Después, esa resistencia depende del tipo de material. El símbolo con el cual nosotros vamos a escribir las resistencias se encuentran a la derecha, que se puede escribir como una resistencia, como un bloque, o se puede escribir en forma de zigzag. Entonces, todos los materiales ofrecen una cierta resistencia al paso de la corriente eléctrica. Como tal, la resistencia es una propiedad de un cuerpo que se relaciona con la pérdida de energía potencial eléctrica que tienen las cargas cuando se mueven a través de los conductores. Cuanto mayor es la resistencia, mayor es la pérdida de energía. Y la resistencia como tal depende de ciertas propiedades. Principalmente depende del tipo de material con el cual está compuesto, la temperatura a la cual se encuentra el material, es decir, cuanto mayor es la temperatura, mayor es la resistencia eléctrica, la longitud del material como tal, la resistencia aumenta cuando la longitud es mayor, y la sección o área del material conductor, es decir, la resistencia disminuye proporcionalmente a la sección transversal del conductor, es decir, la resistencia es menor cuanto más área tiene el material conductor. Bien, espero que les haya servido y nos vemos la próxima.